Me llamo Jorge Bouchet, soy veterano de la Guerra de Malvinas, soy nacido en la vieja ciudad de Federación y actualmente vivo en Colonia Alemana. Nací en el año 1958. Yo pertenecía al Batallón 5 de Infantería de Marina en ese periodo de tiempo. Pero concretamente el día 2 de abril, que fue el día que nos enteramos que se desembarcaba en Malvinas, estaba internado en el Hospital Naval de Puerto Belgrano para que me hagan una intervención quirúrgica. Así que estaba fuera de lo que era mi unidad. ¿Cuándo te avisaron que tenías que ir a Malvinas? Bueno, en el caso mío me avisaron que no tenía que ir a Malvinas. Por estar recientemente operado, y una operación bastante importante, me prohibieron ir a Malvinas. Yo quería ir y no me dejaban viajar a Malvinas por una sencilla razón. Íbamos a estar viviendo en el campo, la asepsia de una posición de combate no es la adecuada para una persona que está convaleciente de una operación. Así que a priori me habían asignado tareas en el continente y no iba a ir a la Guerra de Malvinas. ¿Vos cuántos años tenías en ese momento? 21, 22 años. Por empezar, no me iba a perder, pero no porque sea amante de lo bélico, sino que de alguna manera mis compañeros, mis soldados, la gente que veníamos conviviendo en la unidad, iban a estar allá, entonces yo no me podía permitir quedarme en este lugar. Así que, desobedeciendo las órdenes, ni bien partió el último integrante hacia las islas, ¿no es cierto? Yo viajé como polizón desde Puerto Belgrano primero hacia Río Grande y de Río Grande a Malvinas termino viajando como polizón por mi propia voluntad. Así que yo creo que eso en resumen es el sentimiento que yo tenía en ese momento, ¿no es cierto? Era un sentimiento muy arraigado. Yo siempre lo digo, quizás desde la época de la escuela primaria, donde nuestras maestras a diario nos recordaban que las Malvinas son argentinas, que el hecho de haber desembarcado ese 2 de abril las tropas argentinas, para mí fue una alegría enorme, ¿no es cierto? Porque era como, nunca lo había pensado así, pero era como un sueño que tenía para cumplir, ¿no? Cuando llego me encuentro en primera instancia con mis superiores que me intentan evacuar nuevamente de las islas. De hecho, logran que suba un avión y la gente que me acompañó ni bien vio que el avión cierra las puertas para ubicarse en cabecera de pista, se retiraron. Y el destino, la casualidad, un suboficial ingeniero que estaba colocando minas, se le explota una mina y se vuela un pie. Y había que liberar 4 asientos para que esa persona viaje en la camilla con el suero y las cosas que tenía, ¿no es cierto? Así que levanto la mano como voluntario para quedarme en las islas. Y a partir de ahí ya no me pudieron sacar más, ¿no es cierto? Yo no era soldado conscripto, yo era cuadro permanente de la Infantería de Marina. Muy jovencito, en los primeros peldaños de la carrera, pero sí, de alguna manera, yo salgo de acá de Chajarí, de la estación de Chajarí, junto con un gran amigo, un gran compañero también, veterano de Malvinas, partimos hacia Mar del Plata, hacia donde estaba la escuela de suboficiales de Infantería de Marina, y a partir de ese momento nosotros nos independizamos de la familia. De alguna manera, con 15 o 16 años, estábamos independientes, ¿no es cierto? Nuestra familia estaba acá y nosotros estábamos en Mar del Plata, después distintos destinos, y a partir de ese momento uno ya fue un poco independiente, ¿no? Claro. Jorge, y estar 2 meses ahí en Malvinas, que no había una comunicación como hay hoy, fluida, con toda la tecnología en ese momento, ¿no había comunicación con el exterior? No. Digamos, yo como hombre de comunicaciones, tuve a cargo el enlace con el continente. Era vía radio, ¿no es cierto? No era vía satélite como es hoy en día. Pero de todas maneras una sola vez pude volver a mi casa. En una sola oportunidad. Y después, la segunda vez que me comunico, ya era siendo prisionero, antes de romper los equipos que teníamos, con un equipo de comunicaciones de HF, me conecto con un radioaficionado que creo que era de Formosa o de Chaco, y ellos a través del FONPACH, que se llama, que es
un enlace de la radio con el teléfono, me comunican y yo le alcanzo a decir a mi vieja que estábamos prisioneros, que ya no había combates en Malvinas, pero nosotros escuchábamos las radios de acá y se decía ese combate casa por casa, calle por calle, y le digo, no escuches eso, ya que allá no hay nada, estamos prisioneros, pero en buen estado y bueno, esperamos vernos pronto. ¿Cómo era eso de romper la radio? ¿Por qué rompen la radio ustedes? Porque siempre se trata de destruir para que el enemigo no se quede con el material, ¿no es cierto? Un cañón, si me queda sin munición y yo lo tengo que abandonar, lo primero que hago es romperlo. Pero si no le estamos brindando de alguna manera el material para ellos, ¿no? Así que se destruía el material. Bueno, ¿cómo fue ahí cuando ustedes caen prisioneros? No. En el caso de la unidad nuestra, no fuimos tomados, la posición nuestra jamás fue tomada. Nosotros replegamos a la ciudad, al pueblo, donde se actuaba. Eso se le llama en lenguaje militar capilla, ¿no es cierto? Es el lugar donde hay como un acuerdo de ambas partes que ese lugar no se ataca, ¿no es cierto? Por empezar por la población civil. Entonces fue el punto de encuentro de todas las unidades, ¿no es cierto?, que tomaban prisioneros, lo traían a ese lugar. Nosotros entramos desfilando al puerto argentino y con una guardia de honor hecha por los mismos británicos, es decir, en reconocimiento al combate nuestro, ¿no? Así que fue todo un motivo de orgullo en ese momento, ¿no es cierto?, que el propio inglés reconocía nuestro accionar en combate. Y esa noche nosotros veníamos con el armamento personal, es decir, las armas livianas, y traíamos los comunicantes, veníamos con la mochilita con nuestro equipo de comunicaciones. Esa noche era un alto el fuego, todavía no había nada definido, y nosotros no tuvimos contacto con los británicos. Fuimos a parar a una escuela de Malvinas, pernoctamos esa noche y del otro lado de la calle había grupos de ingleses que nos cubrían guardia. De cualquier manera fue muy pacífica esa rendición, ¿no es cierto? O no llamemos esa capitulación, porque nosotros teníamos todavía armamento. Por ahí no teníamos munición, pero sí armamento. Y esa noche nos dedicamos a romper toda la documentación que pueda tener información que ellos puedan utilizar y a los equipos de comunicaciones. Y ellos permitían también, no sé, en ningún momento se acercaron a decir que no lo hagamos. Y después el armamento, ellos ya al otro día, cuando ellos toman contacto con nosotros, se hizo una pila, no sé, donde tirábamos fusiles, cascos, ese tipo de cosas, ¿no sé. Pero ¿cuál era la orden de los superiores de ustedes? La orden de los superiores era mantener la calma, mantener el orden y tratar de mantenerla orgánica, ¿no es cierto? Es decir, no desbandarnos, no por ser prisionero íbamos a dejar de cumplir nuestra función, ¿no es cierto?, más aquello que teníamos gente a cargo, ¿no? Entonces tratábamos de mantener esa línea de comando, un poco porque el soldado también necesitaba a su jefe en ese momento, ¿no es cierto?, a su encargado, a su jefe, porque había que digerir esa pastillita amarga que era haber perdido la guerra y estar prisioneros, ¿no? ¿Qué hablaban ahí entre ustedes mientras estaban pasando esas horas de prisionero? De todo. Es decir, el primer día, bueno, era muy triste, muy doloroso, algunos lloraban, otros estaban felices de que se terminara la guerra, no pensaban en que habíamos habíamos perdido la guerra, sino el pensamiento de ellos era, bueno, basta, se terminó. Aparte de eso, estábamos muy afectados, no solo por haber perdido el combate de Malvinas, sino que se dio una situación, nosotros tuvimos esos últimos días bajo un fuego intenso mañana, tarde y noche. Si no eran buques, eran aviones; si no eran aviones, era la artillería de campaña; si no era la artillería de campaña, las armas de infantería. Fueron días, ¿no es cierto?, donde no había un silencio para nada. Y de repente toda la isla queda en total silencio. Yo te puedo asegurar que lastima más que el sonido del silencio. Te deja en una situación, no sé, te desequilibra mentalmente, y eso
lo hemos charlado con muchos y a todos le pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Es amargo el silencio, hasta te sentís mal. No sé. Vivían momentos muy estresantes, Jorge. Claro, estábamos con adrenalina full, aparte de eso, yo creo que, bueno, también eso, ¿no es cierto?, de esa adrenalina full, esa permanente vigilia, ¿no es cierto?, a la tranquilidad de que ya no haya armamento en acción. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, nos generó un shock bastante importante. Bueno, ¿qué edades tenían promedio los soldados que estaban ahí con vos? Y andaban entre los soldados que estuvieron conmigo particularmente, entre 18 y 19 años. Era la edad de los soldados con cripto. Hoy, ¿cómo lo ves a eso, que un chico de 18, 19 años le toque ir a la guerra? ¿Cómo lo ves vos ahora? Mirá, lo veo ahora y lo vi siempre. Las guerras no las hace la gente mayor. La gente que combate siempre son jóvenes. En cualquier fuerza. Los británicos eran muy jóvenes también. ¿No sé? De repente un conductor, un oficial, el comandante podría tener una persona más grande, alrededor de 40 y algo de años, más de eso no. Lo que pasa es lo siguiente, es muy sencillo. Si querés te cuento por qué combaten los jóvenes. Bueno. Vos te gustan las motos. Sí. Cuando tenías 17, 18 años, agarrabas la moto, te ibas a poner casco, ibas a cuidarte, o era darle a lo que da y sentir que la adrenalina fluye. Bueno, el joven es así, es impetuoso, no recapacita en la situación. Y vos cuando estás en el frente de combate no podés recapacitar, no tenés tiempo. Entonces necesitas ese ímpetu, esa acción natural de ir al frente, de disparar o de todo, ¿no es cierto? Y esa guardia baja que tiene un joven es lo que hace que sea un buen combatiente. No te olvides que nuestro general San Martín a los 14 años tuvo su bautismo de fuego, a los 17 ya tenía un grado militar importante. No te olvides que hoy mismo abrís quién está luchando en Ucrania y hablan de tropas, ¿no es cierto?, de chicos de 14, 15 años que están en la defensa. La guerra la hacen los jóvenes, lamentablemente. O sea, ¿en el mundo pasa eso? En el mundo, es natural eso. Difícil encontrar eso, son muy pocos las personas grandes que estén combatiendo. Normalmente es un conductor, como te digo. Pero sí lo van conduciendo personas más altas. Claro, exactamente. Que de cualquier manera no son tan grandes tampoco. Yo te digo, yo lo veo porque a mí me encantaba, te di el ejemplo de la moto, a mí me encantaban las motos y andar a lo que dé. Y hoy en día, con mis 63 años, miro 4 veces para pasar una calle. Es decir, hoy mi nivel de mecanismo de autodefensa está muchísimamente más elevado. Y vos te imaginás en una acción de combate donde vos tenés que decidir en cuestión de milisegundos, porque si no sale tu bala primero, sale la del enemigo antes que la tuya y sos hombre muerto. Entonces, en ese momento tenés que estar así, ¿no es cierto?, con la guardia súper baja para tomar esas decisiones. ¿En algún momento pensaste que te ibas a morir? Estaba seguro de que iba a morir. Segurísimo que no iba a volver. ¿Cuándo estuve seguro? Cuando vi que eran mis compañeros. Yo no creía ni quería volver, digo. Es decir, es esto de tener que replegar, que volver al continente, ¿no es cierto?, a la patria continental, porque estábamos en la patria insular. Mucha gente dice, hasta hay un certificado que me entregó la Cruz Roja Internacional, habla de repatriar. Yo no fui repatriado jamás, siempre estuve en mi patria. Cuando yo estaba seguro de que iba a morir, y en un principio sí, capaz que había un poco de miedo, pero avanzado el combate, el miedo pasaba por otro lado, ¿no? Nos ayudaba a sobrevivir, a estar alerta, pero no había un temor a la muerte como podés tener hoy, ¿no es cierto? Había un temor al dolor o temor a quedar herido. ¿Cuál era la idea principal, digamos, de ustedes frente al combate? ¿Que el enemigo no avance? Bueno, la función mía, particularmente, yo era técnico electrónico especializado en telecomunicaciones, así que lo mío pasaba por la parte de comunicaciones. Pero cuando nos armamos con infantería,
El tema era que el enemigo no avance, ¿no es cierto?, de tener, mantener la posición a toda costa. Ese era Estando en la defensa, como estábamos nosotros, tenías una gran ventaja, porque los ingleses numéricamente nos duplicaban o triplicaban en el momento del combate. Ahora, ¿cuál era la ventaja que teníamos nosotros? Que estábamos en unas posiciones que habíamos tenido un par de meses para conformarlas, para hacerlas eficientes. Por eso esa gran mentira que dice que nosotros tuvimos 649 caídos y los británicos tuvieron 200 y algo, a mí me consta que contra mi unidad, que tuvimos 19 muertos en la unidad mía, yo creo que arriba de 150 ingleses vi muertos en ese día. Es decir, esto no es un partido de fútbol, no es que se define 2-0, 3-1, 4-2, no. Pero era un número demasiado importante, ¿no es cierto? Cuando se termina todo, que ustedes caen prisioneros, que después regresan al país, ¿vos volviste inmediatamente a ver a tu familia o pasó mucho tiempo? No, pasó, bueno, los días prisioneros en las islas. Cuando llegamos acá al continente, ahí empieza la verdadera desventura del veterano de Malvinas. Yo llego a la base naval Ushuaia. Hasta ahí vengo en barco. Y embarcamos en un avión de la Armada hasta la base aeronaval Comandante Espora. De ahí nos trasladan al regimiento. No había muchos jefes, los jefes habían quedado en Malvinas. Los ingleses al final en principio, como te decía hoy, estábamos orgánicamente todos juntos, pero después fueron separados los oficiales. Nosotros no sabíamos dónde estaban, pero lo habían sacado. Y habíamos quedado los oficiales jóvenes y los soldados. Entonces llegamos al cuartel y había poca gente, y había gente desconocida inclusive, que se hacen cargo de nosotros. Y estuvimos en ese lugar 15 días aproximadamente, que no nos dejaban comunicar con la familia. Nos engordaron como pollito porque vinimos mal. Gente de inteligencia nos obligaron a firmar unos contratos de confidencialidad para que nosotros no podamos hablar de lo que habíamos vivido en la guerra. Y era una situación incómoda porque ya habíamos cumplido y queríamos estar en casa. ¿Qué querés que te diga? Hasta que llegaste a tu casa. Hasta que llegué a casa 15 días después. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ahí empiezan a conformarse el estrés postraumático que sufrimos la mayoría de los veteranos. ¿Por qué? Porque vos empezás a ver, qué sé yo, no sé, hablaba con los amigos y decía, pero vos no viste el gol de España en el Mundial. No, le digo, flaco, yo estaba en la guerra cuando se estaba jugando el Mundial de España. Y te decía, pero no tenían televisor. Es decir, que no tenían ni idea de dónde vinimos. Y eso te caía mal, ¿viste? Porque vos decías, pucha, ni siquiera leyeron dónde estábamos, ¿no es cierto? Ni siquiera se enteraron. Y eso te sentías mal, ¿viste? Después estaba también el amigo Piola, ¿viste? Del grupo, que decía, fíjate, ¿sabés quién es este? Este es uno de los que entregó Malvinas. Y lo que parecía un chiste liviano, para nosotros era una puñalada profunda, ¿no es cierto? Que a raíz de eso nosotros nos vemos más gente que se quitó la vida que los que realmente cayeron en combate. Fue terrible eso. Eso es lo que a veces uno le reclama a la sociedad, que nosotros en su momento no nos cobijaron. Yo entiendo que nosotros somos un país que veníamos de 100 años de paz y toda la historia, ¿viste? Y que nadie les explicó cómo tenían que recibirnos. Pero era muy doloroso. Nosotros veníamos de tener la certeza de haber dejado todo y haber ofrecido la vida en bandeja, sin restricciones, la gran mayoría. Y que nuestros compañeros estaban sepultados en las islas. Y recibir ese tipo de broma, ¿no es cierto?, o ese tipo de trato, nos hizo mal. A mí me hizo mal. 40 años de la guerra, Jorge. ¿Vos creés que el pueblo argentino le ha dado a ustedes lo que merecen? En algún momento nosotros tuvimos una desmalvinización muy importante.
Hoy en día el pueblo se resistió a la desmalvinización y gracias a Dios tenemos gente que se interesa por nuestro accionar en la guerra, nos pregunta, los 2 de abril es el día que nos recuerdan todo, el día 2 de abril, pero bueno, se recibe mucho cariño, ¿no es cierto?, en esos días. Nosotros damos muchas charlas en los colegios con mis compañeros y hay una nueva vista desde los civiles, por así decirlo, de los no excombatientes hacia nosotros, una nueva visión, y me parece importante para que trascienda la historia limpita como uno quiere. Esta nueva generación lo está haciendo. Bueno, ¿se pudo haber evitado esta guerra? Sin lugar a dudas, todas las guerras se pueden evitar, todas. Esta era totalmente evitable. Lo que pasa es que necesitamos, ¿no es cierto?, gente mucho más preparada en lo que es política internacional. A ver, y nosotros como país tampoco estamos preparados para recibir Malvinas. Vos imaginate que Malvinas se ve en mucha televisión argentina. El Kelper, el nativo de Malvinas, él no quiere los piqueteros cortando calles, no quiere bancos destruidos, no quieren toda esa parafernalia que nosotros estamos viendo que está pasando en nuestro país. Ellos tienen una vida, después de la guerra siguieron con su vida tranquila y pacífica, ¿no es cierto? No le estamos ofreciendo una visión como país, ¿no es cierto? Nos falta madurar un montón para poder recibirla. Esa es mi visión actual. Si tuvieras que volver por alguna circunstancia a un combate. Si es por la patria, lo haría siempre. Yo creo que el excombatiente debe ser la persona más pacífica que hay, porque sabe lo que es la guerra. Pero el sentimiento nacional creo que supera a eso. Yo volvería. Gracias, Jorge. No, por favor.